que los que somos cristianos católicos permanezcamos en su iglesia. No nos dejemos engañar por falsas doctrinas o falsas enseñanzas de muchas personas que dicen llamarse cristianos, pero la verdad odian a la iglesia católica. Yo he tenido muchos momentos de diálogo con hermanos no católicos y la verdad de cómo ellos se expresan de la iglesia es de una manera muy triste, porque la verdad que Jesús es uno y solamente una iglesia tiene que ser para que nosotros podamos ser salvos. Mateo capítulo 16, versículo 18 lo dice: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Esta palabra, mis hermanos, es la que nosotros nos lleva a estar confiados y tener la seguridad de que Cristo deja una sola iglesia. Según el pasaje bíblico, dice: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. A esto quiero llegar, hermanos, los que somos cristianos católicos, descubrir que Jesús no deja un montón de iglesias, Jesús no deja tantas denominaciones, deja una sola iglesia para su pueblo, una sola iglesia para que todos descubramos que Él a esta iglesia la ha comprado con su sangre. En San Juan 3, versículo 16 dice: y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa redención es la que Cristo nos ha hablado a través de la iglesia. Hace un par de días, un hermano me decía, un hermano no católico, que Cristo no ha dejado a iglesia, me dijo. Y yo le dije: usted está engañado, Jesús sí deja una iglesia. Y sabe que la iglesia que Jesús ha dejado es la iglesia católica. De hecho, hay muchos católicos que no saben qué significa la palabra católico. Y la palabra católico es una palabra griega que significa universal. ¿Es la iglesia católica universal? Sí. ¿Por qué es universal? Porque está en todo el mundo, porque está en los 5 continentes. Alguien va a preguntar: ¿y dónde está en la Biblia que la iglesia católica es universal? Mateo 28, versículo 19. Y fueron palabras de Jesús cuando dijo: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Esa palabra, vayan por todo el mundo, a eso significa universal. A eso se le conoce con la palabra griega católico. Mire qué hermoso es. Nosotros estamos aquí en el nombre de la iglesia de Cristo, en el nombre de la iglesia católica, para que nosotros no nos dejemos engañar por personas que te digan: sálgase de la iglesia católica, sálgase de la iglesia idólatra. Eso es una mentira de los hermanos separados. Ahora, ¿quién fundó las sectas? No la fundó Cristo. Cristo no ha fundado tantas congregaciones, para de sufrir, el tabernáculo. Jesús no fundó esas iglesias. En Gálatas capítulo 5, versículo 20 dice que el fruto de la carne es el sectarismo. El fruto de la carne es aquellas personas que un día fueron católicos, se separan de la iglesia católica y van a fundar otra iglesia. Pero la verdad no son iglesias, son sectas fundadas por hombres. Algo maravilloso de nosotros los cristianos católicos. Nosotros somos cristianos católicos. Amén. En Hechos 11, versículo 26 dice que por primera vez a los que seguían a Jesús, a los discípulos, se les llamó cristianos.
La iglesia de Cristo tiene más de 2000 años. Hoy usted puede ver un montón de iglesias y le van a decir que es la iglesia de Cristo, pero es mentiras. ¿Cómo nosotros vamos a saberlo refutar a los hermanos no católicos? Preguntando cuántos años tiene Jesús que vino a este mundo. Si Jesús tiene más de 2000 años, entonces la iglesia que él ha fundado también tiene que tener más de 2000 años. Ese es un primer argumento que nosotros los católicos tenemos. La verdad, hermanos cristianos católicos, nosotros pertenecemos a un movimiento de la renovación carismática católica. Y miren, no es casualidad que aquí andábamos. ¿Dónde nos vamos a quedar con el hermano Martín y el hermano Eric? Y nos acercamos aquí al puesto de la hermana Juanita y nos identificamos y dice: yo soy cristiana católica, mucha honra. Y yo dije: hey, qué bueno. Nos identificamos también que nosotros somos católicos, cristianos católicos, que amamos la iglesia. Es la obra de Dios, claro que es la obra de Dios estar aquí dentro de la iglesia católica. Estoy haciendo pausa porque cuando pasan los vehículos apagan nuestros sonidos que tenemos. Y si hay algún hermano no católico que quiera venir a preguntarnos, nosotros le respondemos con la Biblia. Aquí estamos como la iglesia de Cristo, no estamos como la iglesia fundada por un hombre, no estamos aquí predicando a Cristo en una iglesia que un hombre ha fundado. Estamos aquí predicando en la iglesia de Cristo, la que Cristo ha redimido con su sangre. ¡Que viva Cristo Jesús! ¡Que viva! María! ¡Que viva! Nosotros como cristianos católicos estamos llamados a salir a anunciar a Cristo. Yo ejerzo el ministerio de predicación, pero predicar en la iglesia es fácil. Predicar en campañas es fácil. Pero hoy yo le agradezco a Dios y al hermano Martín por habernos invitado a venir a predicar aquí a este lugar. Y esto sí es bueno, esto motiva. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque a esto también nos ha llamado Jesús. A esto nos ha llamado el Señor, que el que está en la ignorancia se le lleve la verdad. El que está confundido, que venga y descubra que lo han engañado. Amén. El fundador de la iglesia católica ha resucitado. Amén. El que ha fundado la iglesia católica murió y el tercer día resucitó. Y los fundadores de muchas sectas protestantes han muerto, pero no han resucitado. Amén. Pero el que fundó la iglesia católica, el que ha fundado la iglesia de católica, la iglesia de Cristo, sí ha resucitado. Hermanos, es otro punto importante en la enseñanza. Jesús ha resucitado, el fundador de la iglesia católica. En cierta ocasión un hermano no católico me dijo: Jesús no ha dejado la iglesia, me dijo. Y yo le dije: engañado está usted. Jesús ha dejado una iglesia. Y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Comenzamos a hablar bíblicamente. Y sabe, hermano, hay unos que no quieren reconocer. ¿Y sabe por qué no quieren reconocer? Muchos pastores que profesan sectas protestantes. Porque lo que les interesa de la gente es que la gente les dé el diezmo. Mucha gente tiene negocios. Y los pastores asalariados que no quieren trabajar, ¿qué es lo que le piden a la gente? El diezmo. No les interesa a la gente, no les interesa a los que llegan, lo que les interesa es que ellos les den el diezmo. Y es una frase hoy en día entre los hermanos no católicos.
En cambio, la Iglesia Católica no te pide el diezmo. La Iglesia Católica no te pide el diezmo, porque el diezmo era para los judíos. El diezmo era para los judíos, no para los cristianos. Por eso hay muchos pastores hoy en día que no quieren trabajar. Y no quieren trabajar porque quieren vivir a costilla de la gente que llega a sus congregaciones. Hermanos, despierta tú que duermes, para que la luz de Cristo brille en tu corazón y no te dejes engañar. Jesús ha dejado su iglesia, una iglesia, como decía, dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia de Jesús es fundamento de toda verdad, fundamento de toda verdad, no de gente que anda engañando, no de gente que anda y no quiere trabajar. Mire, yo conozco pastores evangélicos, aunque evangélicos no está en la Biblia, que levante la mano y sea salvo, eso tampoco está en la Biblia, es una mentira de los protestantes. Este hombre hoy es pastor y a la gente que tiene le dice que hay que diezmar. Mire, el hombre con buenos carros, bien vestido, y la gente que llega a su iglesia pidiendo la miseria. ¿Cómo es posible que tantos pastores asalariados no quieran trabajar? Por eso Pablo, que había dicho en 2 Corintios 2:17, hay muchos mercaderes de la palabra de Dios, o sea, hacen dinero de la palabra de Dios. Nosotros aquí vamos a predicar, pero no vamos a cobrar ni 5 años, porque gratis hemos recibido, gratis tenemos que dar. El anuncio de la palabra de Dios es gratis. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor? ¿Sabe qué es lo que quiere Jesús del ser humano? Y esta sí es una gran verdad, que nos volvamos a Él, que nos acerquemos a Él, que el amor deje de robar, que los pastores dejen de robar el tiempo, que los borrachos dejen de ser borrachos. Dios nos ha llamado a un cambio de vida, pero cambiar de vida no necesitamos irnos a una secta protestante. Cambiar de vida es hacerlo dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia que Jesús ha dejado. Si queremos cambiar, no nos salgamos de la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Cristo ha dado la vida por la iglesia católica, no por las sectas fundadas por hombres. Busquemos a Dios que el corte mandarín, corte a la cápsula para la próstata, allá autorizando por Copita, allá autorizando a Mario, cómo sufre de jaboría y inflamación de la herida. necesitamos reconocer que usted y yo necesitamos de Dios, pero no nos salgamos de la iglesia de Cristo. No se deje engañar por esos falsos profetas, por esos falsos pastores que solo ven el dinero de la gente. Hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Pero vemos otros hermanos como el hermano Martín, que es un apologeta de la iglesia católica, el hermano Eric también, que anda haciendo una transmisión en vivo desde mi perfil. También ellos van a predicar la palabra de Dios. Y el que tenga oídos, que oiga la palabra del Señor. Yo creo que tenemos oídos para escuchar. Dios te ha bendecido hoy en este día para que tú creas que Dios te ama. Despierta con Dios, camina con Dios todos los días. Bendice a Dios por tu negocio.
Bendice a Dios por lo que Dios te regala. Hay que ser agradecidos en la iglesia. Hay que ser agradecidos y solamente el agradecido sabe decir gracias a Dios. Hermanos en Cristo Jesús, voy a finalizar con un punto bien importante. La iglesia católica no adoramos imágenes. Los católicos no adoramos imágenes. Nosotros adoramos a Dios. Las imágenes son representación de personas que dieron su vida por el Evangelio. Porque los protestantes critican que los católicos tienen imágenes que son idólatras. Yo una vez le dije a un protestante, y los billetes que usted anda, y las monedas que usted anda en la bolsa, no tienen imágenes. ¿Y sabe qué me dijo? No, pero eso no es idolatría, me dijo. Y no está diciendo usted, le digo, que las imágenes son idolatría. ¿Y por qué anda a esos billetes y esas monedas? Para que vean que ellos solo atacan a la iglesia. Hermanos, nosotros los católicos amamos a Cristo, pero Cristo deja una iglesia, pero Cristo también tiene una madre y se llama la Virgen María. Voy a finalizar con un momento de oración, agradeciendo a Jesús por este momento.